Gracias por estar con nosotros compartiendo hoy a través de las cuentas de 105.1 FM, tanto en Instagram como en TikTok, que estamos haciendo este trabajo especial hoy para hablar sobre la información, la verdad, la veracidad en el mundo de hoy. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Lo vamos a desarrollar hoy con nuestro invitado Epa Millave, que está con nosotros hoy. Vamos a hacerlo y la idea aquí es que entendamos un poquito qué está pasando con la información, qué está pasando con las noticias. Es el análisis que vamos a hacer hoy sobre qué es verdad en el mundo de hoy y qué es mentira en el mundo de hoy, según lo que nosotros entendemos. El tema de hoy es la verdad informativa en el mundo de hoy. Pasó Manuel Brito, conocido como Epa Millave en redes sociales. Naur, buenos días, muchas gracias por tu invitación, por permitirme estar nuevamente contigo y con ustedes aquí en 105.1. 105.1 FM. Ahí tienen el logo de la radio, 105.1 FM, Fuerza Musical. Muy buena programación, lo digo con sinceridad. Muchas gracias y bienvenido siempre. Gracias. Manuel, para aprovechar el tiempo, porque cada segmento dura 20 minutos de lo que vamos a hacer hoy en vivo y para transmitirlo después por la radio. La información, la verdad, porque la información debe ser verdad. Sin embargo, lo que publicamos en medios tradicionalmente, lo que publicamos en redes sociales no siempre es la verdad. Y yo quiero que primero hablemos de qué opinas tú del tema de la línea editorial. Hoy en día todo el mundo habla de la democratización de los medios de comunicación. O sea, se ha masificado el acceso a los medios de comunicación con redes sociales. Antes, ¿qué pasaba? Un canal de televisión decidía qué se publicaba y qué no se publicaba. Hoy en día no, porque de repente hay personas que dicen lo que ellos quieren saber, lo que ellos quieren opinar, o lo que ellos entienden de la cultura cotidiana y lo publican como una verdad. Lo vemos en materia de salud, en materia de seguridad, de defensa, en cualquier cantidad de escenarios lo vemos. Vamos a empezar por allí. La línea editorial fue la primera víctima en los medios masificados hoy, que son redes sociales. No, ella está agredida desde hace mucho tiempo, desde antes. ¿La línea editorial o la verdad? La línea editorial. La línea editorial. Ok. Para luego poder hablar de la verdad. Porque evidentemente, dependiendo de la línea editorial, será veraz o no. Pero sí, yo considero que antes que llegaran las redes y esta democratización de la comunicación y la información, las líneas editoriales de muchos medios ya estaban parcializadas hacia grupos políticos, grupos económicos, nacionales e internacionales en conjunto. Pero para mí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que decíamos fuera del aire, es fundamental tener una línea editorial, y de ahí entonces sí partiríamos a hablar de la línea editorial con la verdad. Porque claro, evidentemente, disculpa que te interrumpa un segundo, cuando tú tienes, por ejemplo, nosotros llegamos a ver en la Venezuela de los finales del siglo pasado, emporios comunicacionales, radio, televisión, revistas, prensa, en manos de grupos. En manos de un grupo. Okay. Y grupos económicos siempre. Exactamente, ellos tenían una línea editorial. Okay. Y entonces, si la línea editorial era ventajosa hacia el grupo de poder que estaba en ese momento en el gobierno, pues todo era maravilloso. Y si era lo contrario, entonces tú veías el cambio por completo de la línea editorial. Era un cambio de raíz, un cambio totalmente de raíz. Pero yo quiero llevarlo solamente al tema político, porque, por ejemplo, hoy en día se dice cada día más que el consumo de harina es dañino, el consumo excesivo de azúcar es dañino, se ha comprobado científicamente. Antes, si yo era un grupo económico que soy dueño de quien produce la harina de maíz precocido, de quien produce la pata, de quien trae los cereales, de quien produce el azúcar, yo no iba a permitir que un médico dijera en un canal de televisión o en una emisora de radio que eso es dañino para la salud. Correcto. Bueno, fíjate, cuando los poderes económicos manejaban eso, sí. Por ejemplo, que la carne de cerdo era sumamente dañina o comer huevos era sumamente dañino para la salud. Siempre crecimos viendo eso. Sí. Sin embargo, hoy en día ya hay otra realidad y lo vemos de otra manera. ¿Por qué? Porque se masificó la información. Por eso es que digo que la línea editorial ahí que nos enseñó, vas a comer esto porque esto es sano. Por ejemplo, comer cereal con leche o yogur es sano. Se comprobó médicamente, no es un capricho, que es sumamente dañino. Pero en ese caso, los grandes emporios económicos nos dijeron, esto es lo que vas a comer. O sea que, Naur, ahí y vas desarrollando y uno le va llegando ideas, ¿no? Cualquiera puede creer que lo tenemos de un guión y no es así. Fíjate una cosa interesante, porque voy a decir algo que les va a herir las susceptibilidades a muchos.
Yo siempre he dicho que Venezuela es un país que es precursor en nuestro continente. Que Venezuela, vale, por muchos factores, el tema petrolero definitivamente le dio a Venezuela un fluente de ingresos, una lluvia de ingresos importante desde principios del siglo pasado, ventajas que no tuvieron otros países. Además, somos la puerta de Sudamérica. Tú ves el mapa, correcto. Para entrar a Sudamérica tienes que pasar por Venezuela. Totalmente. Entonces, y hace 40, 50 años yo siempre hacía referencia que tú querías ver una noticia que sabías porque alguien te dijo que estaba pasando algo en Europa y tenías que esperar 2 días que llegara el Umatic en un avión para que un canal de televisión lo pudiera poner. O sea, tú te enterabas, tú veías la noticia cuando ya habían recogido los escombros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Y quiero que transmitirle a la audiencia algo muy particular sobre nuestro país. Voy a aprovechar para hacer esa propaganda. Para muchos, para algunos, lo que hemos vivido en Venezuela estos últimos 20 años es un desastre. Para otros ha sido algo muy positivo. Yo considero que, como opositor que soy, que esto es algo muy positivo. Venezuela está en un proceso de cambio y es precursora de estos cambios a nivel regional. Tú comienzas a ver, por ejemplo, Chile. Y a mí me da risa muchos venezolanos en Chile que te dicen, no, Chile está adelante, yo me siento en Santiago como si yo estuviera en Caracas en los años 80. Me decía un hermano mío, le decía, cuidado con el 89, con el golpe de Estado, y le vino el santiagazo del 2019. Sí. Venezuela es precursora. Y volviendo a este tema, yo siento que nosotros en Venezuela hemos ido rompiendo esos grandes emporios que tenían todo bajo su control. ¿Por qué te lo digo? Porque casualmente, recientemente haciendo un estudio sobre NTN 24, por el conflicto comunicacional que tiene con Venezuela, tú te das cuenta todavía cómo existen esas hegemonías comunicacionales y empresariales en países como Colombia, en países como Perú, en países como Chile, como Argentina. Aquí ya no existe en ese nivel. Afortunadamente, para los que nos gusta la comunicación y la comunicación veraz, no tenemos ese enemigo. Tenemos enemigos. Rompimos ese molde. Pero se rompió ese molde. Rompimos ese molde. Sí, de hecho, inclusive tú ves hoy en día los grandes canales de televisión no tienen la fuerza que tenían antes. Correcto. Ahora, eso también no es tan provechoso. Porque volvemos al tema de la línea editorial. La línea editorial es como que usted en su casa le diga a su hijo diga lo que le dé la gana, lo que él opine. Maldiga, insulte al papá, a la mamá, no. Eso es... Ahí sería el libertinaje comunicacional, que es lo que tenemos en Venezuela hoy. Correcto. Sin embargo, la línea editorial es una forma en que esto se puede decir, esto no se puede decir, o esto se debe decir, esto no se debe decir. Y quiero también compartir contigo, me des tu opinión, si la sociedad está preparada para la verdad. O sea, la sociedad reclama, yo quiero saber la verdad. Por ejemplo, en cualquier tema, la sociedad no está preparada para manejar la verdad. Pero sí la necesita en Venezuela, la verdad política la necesita. Pero cuando dice verdad política, ¿te refieres a qué? Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de la oposición ya no se le puede seguir mintiendo a la oposición venezolana con todo lo que ha pasado en nuestro país. Yo podré tener muchas diferencias y como tú me dices que lo toquemos desde el punto de vista político, hay que decirlo como son las cosas. Claro. Uno puede tener muchas diferencias con el chavismo. O sea, yo jamás podré estar de acuerdo con el difunto Hugo Chávez porque intentó un golpe de Estado. Y de esa misma línea, aunque después él llegó por vías constitucionales a la presidencia de la República, pero tuvo un inicio que para mí siempre me generó una ruptura de ideas, ¿no? Pero entonces bajo ese mismo criterio yo no puedo apoyar, por ejemplo, el machadismo, porque está tratando de hacer exactamente lo mismo. Entonces no puede ser luz para un lado y oscuridad para el otro. Es el mismo concepto. Igualmente, por ejemplo, no estoy de acuerdo con las expropiaciones que se dieron. Ahora, negar que han habido una cantidad de factores positivos que hubo durante el gobierno de Chávez y que han habido durante el gobierno de Maduro es absurdo. Entonces yo puedo ser un opositor, pero no tengo que ser un opositor racional. ¿Por qué? Porque tengo que regirme con la verdad. ¿Qué hubiera pasado en Venezuela si en el gobierno de Chávez no se hubieran cambiado las regalías petroleras de 1% a 30%? ¿Cómo estuviésemos nosotros en ese periodo de tiempo donde apenas recibíamos un 1 o 2% de lo que eran todos nuestros ingresos por las sanciones y además teníamos que recibirlo mucho? Bueno, pero fíjate tú que hoy tenemos un tema de sanciones actuales en el país, ojo, que es parte de la verdad mal manejada en Venezuela y que por intereses económicos se ha tenido.
nuestro bloqueo, no sé si tú lo compartes conmigo, comenzó por allá por el año 2012-2013. No, antes. Cuando comenzaron a decirle en las grandes transnacionales, Claro. no negocies con Venezuela. Claro. O sea, primero se hizo entre panas, Sí, entre carteles. cómo no. Después como que ya se hizo oficial. Es que eso es una de esas verdades que no se dicen. O sea, tú todavía ves en la gente en las redes sociales diciendo que si las sanciones son del 2017. Te dije hace un segundo que incluso mucho más atrás del 2012, porque eso que tú estás diciendo es una realidad. Cuando Chávez gana las elecciones en el 2012, arrecia la lucha contra Venezuela a través de las conversaciones de amigotes, ¿no? Uh-huh. Y como todavía veían que la gente quería seguir insistiendo con la apuesta a Venezuela, a pesar de que la línea editorial era contraria. Y a pesar de todo, como decían, sí. toda la caca que le echaste al Guaire Correcto. lo hizo crecer más todavía. Bueno, que esa era una frase que le queda muy bien al chavismo y que el cual yo siempre digo a la oposición, hay que tener cuidado, porque crees que seguir haciendo lo mismo, buscando un resultado distinto, es absurdo, y sigues echándole caca muchas de veces mentirosa, y lo que haces es fortalecerlo. Pero ¿por qué te digo que esto venía antes del 2012? Porque del 2012, porque cuando, por ejemplo, prohibiste que compraras los repuestos para los F-16, eso es prácticamente Chávez comenzando su periodo de tiempo de presidencial. Es decir, es que ni siquiera lo dejaste respirar, y tuvo que salir el gobierno de Venezuela a buscar aviones en otro lado. Gracias a Dios. Fíjate que es que Venezuela es tierra bendita, gracias a Dios que terminamos comprándole los mejores aviones que habían para su momento y que todavía nos permiten mantener la hegemonía aérea de la Fuerza Aérea en la región. Fue gracias a esa compra que se hizo de Sukhoi. Y eso es una ventaja porque las crisis ponen creativo a quien quiere ser creativo, porque habían dos caminos: o caigo a la presión de Estados Unidos en este caso, porque es el principal supuestamente fabricante de armas en el mundo, o busco un mercado paralelo. Los rusos dijeron, aquí estoy; los chinos dicen, aquí estoy a la orden, simplemente ven, toca la puerta. Estados Unidos dijo, no, eso no van a aguantar la pela, yo voy a buscar a Venezuela, y comenzaron amigos a decir, hey, hay un mundo multipolar, y yo creo que Venezuela en la historia va a demostrar que jugó parte importante en el... Venezuela puede considerarse para mí padre de los BRICS. Sí, señor, así mismo es, y ahí es donde yo vengo, y por eso es que te digo que es importantísimo que para la oposición ya comience a hablársele con verdad. Los políticos de la oposición, el liderazgo político de la oposición, bueno, el que queda, porque gracias a la señora Machado esto implosionó, porque a donde ella llega todo lo implosiona, bueno, y tienes los resultados, por ejemplo, en el estado Zulia. O sea, un Nuevo Tiempo que era quien yo decía antes de mayo, bueno, hay un partido político, ojalá que logre surgir y que tengamos partidos fuertes a nivel nacional, porque es un partido regional con algunas ramitas a nivel nacional. Bueno, y quedó fundido. Queda fundido un liderazgo como el de Morel, o parcialmente, porque su hijo ganó la reelección ahorita como alcalde, pero Morel Rodríguez perdió Margarita. Es más, rompió incluso uno de esos paradigmas falsos que era, no, es que Manuel Rosales y Morel negociaron con el gobierno. Esos tienen sus gobernaciones seguros, porque son panas. ¿Y qué pasó? Ahí no están. Entonces, esas son las verdades que yo digo que hay que decirles a las personas. O sea, aquí han habido unos procesos electorales duros, difíciles, pero aquí el fraude no estaba dentro del proceso electoral, estaba fuera del proceso electoral. Que soy prochavista porque digo esto, bueno, dime prochavista, yo soy pro verdad. Y de verdad, uno de los elementos que yo siempre trato a través de mis redes sociales es investigar bastante, informarme bien para transmitir información veraz. Bueno, si uno investigando puede equivocarse, imagínate si uno investiga, ¿no? Claro, lanzar informaciones al voleo, lanzar, por lo menos el que está fuera de Venezuela, que una de las cosas que yo siempre he creído de lo que ha hecho la revolución, vengan a Venezuela a ver cómo es la cosa aquí adentro. Vengan acá. O sea, quien viene aquí, pasea por Venezuela, ojo, hay problemas, no vamos a negar que no hay problemas. Como lo hay en cualquier lado. En además. todos los países del mundo hay problemas, pero cuando decimos eso, ¿qué llamas tu problema? Y podríamos caer en definir, por ejemplo, el socialismo, que es Venezuela es socialismo, no hay socialismo. No hay socialismo. O sea, y además, el socialismo no es una fórmula que tú desapates un sobre, le echaste en agua y listo. Se construye por años, décadas para poder hacer un socialismo y que entre en la cabeza de las personas eso, y no es un socialismo como el que tenemos en los libros. Correcto. Porque
es necesario decir, más de una vez se lo escuché a Rodolfo Sanz decir, que el socialismo requiere de capital. Sí, totalmente. El capital es necesario. O sea, nosotros no podemos decir que no vamos a vender petróleo, que no vamos a comercializar minerales, que no vamos a comercializar una serie de cosas, porque ese capital lo requerimos para entonces instituir el socialismo. Y que necesita el sector privado. O sea, el mejor ejemplo, el modelo chino, cómo ha demostrado que el sector privado es fundamental para que ellos hagan el trabajo y lo puedan hacer en conjunto. Y funciona muy bien. Y la economía de China está reconocida en el mundo. Sí, señor. Hay quienes dicen que no, pero es la economía número uno, y no solamente en economía, sino en tecnología. Es que se acaba de quedar claro en varios sucesos mundiales. La controversia que hubo entre Pakistán y la India demostró que los equipos militares y tecnológicos chinos superaron a los de Europa, que eran los que tenían la contraparte. Lo que acabamos de ver en Israel y con Irán es una clara demostración de que el mundo cambió, está cambiando. Lo que es que no nos habíamos dado cuenta a esa medida. Y afortunadamente Venezuela está precursor en la región de esos cambios. Todavía de aquí para abajo, de Venezuela para abajo, muchos países no se han dado cuenta, ni siquiera Brasil con Lula. Petro tal vez un poco. Yo respeto mucho a Colombia, porque Colombia tiene una madurez muy, muy grande, gracias, o no gracias, por desgracia, a todo el tiempo que tuvieron ellos con el tema de la guerrilla. O sea, son 60 años dentro de un esquema. Bien, es un pueblo maduro, que en muchos aspectos sociales tienen que entrar en otros aspectos. Y nosotros, una de las desventajas que ha tenido Venezuela es que, aunque hay gente que no le gusta eso, que hemos ido madurando sin muertes, sin tener que matarnos entre nosotros. Correcto. Tú ves Europa, las guerras. Estados Unidos ha sembrado la guerra en el mundo. Correcto. Y ha crecido enseñándole la guerra a otros. De allí lo que algunos dicen que sería bueno que se la llevaran a territorio propio, es lo que decía en el mundo árabe. Sí, que por supuesto nadie va a ser amante de la guerra en su territorio, pero Venezuela lo ha hecho en paz. Y eso ese mensaje que tú estás diciendo es importante, es uno de esos mensajes de verdad. Y es lo que yo le insisto mucho a quienes me siguen en las redes o en los en vivos o me miran, o cuando tengo la oportunidad de venir a programas como el tuyo. Señores, insisto muchísimo, especialmente los opositores, porque definitivamente el chavismo está muchísimo más claro que nosotros en ese sentido. Hay que buscar la verdad. Lo que nos han mostrado los medios parcializados y el liderazgo político y otros liderazgos vinculados con el liderazgo político no es verdad. Ustedes no se imaginan lo que hay detrás de eso que nos muestran. O sea, es tan larga la historia de lo que tú ves en una pantalla que ustedes se quedarán impresionados en cada uno de los temas. ¿Qué diferencia hay? Y yo no voy a decir que el chavismo es sacrosanto ni es bendito, tiene muchísimas fallas, pero se los voy a decir con toda sinceridad. Este liderazgo de oposición que hemos tenido hasta ahora ha sido mucho peor que lo peor que pensábamos del chavismo. Ahora, como dicen por allí, ¿no? Cuando tú estás en un proceso de infección, cuando llega la fiebre, cuando llega el malestar, es cuando está la lucha encarnizada en el cuerpo por combatir ese virus. Sí. Para cerrar esta primera parte y continuar, ¿no crees tú que quizás estamos ya pasando de esa infección bárbara y extrema? Porque tú dices el machadismo. O sea, yo creo que eres hasta cariñoso, por llamarlo de alguna manera, benevolente al decir machadismo, porque para darle algo, por lo menos el contenido de una filosofía, de una doctrina, no puede ser vacío. No lo tiene, y ellos no tienen ninguna filosofía. Y antes de irme yo digo, por ejemplo, el bolivarianismo, ¿cuándo nació? Años después que Bolívar muere. Sí, correcto. El chavismo se está construyendo, porque yo soy chavista, sí, pero tú realmente entiendes la propuesta de Hugo Chávez. Sí. Tú realmente entiendes lo que dijo el Libro Azul. O sea, estamos en esa construcción. ¿Y cómo construimos? Errando y rectificando. Sí. No, el machadismo, por más o menos descifrártelo rápidamente, es un neofascismo sin cabeza. El machadismo es un neofascismo venezolano y neonazismo sin cabeza. Cuando digo cabeza es porque estos grupos que han formado esto en Europa habían liderazgos. Había un liderazgo. O sea, yo puedo estar en contra, pero había un liderazgo. Así mismo es. Había un liderazgo, había una literatura, había una escritura sobre eso. Esto es el neofascismo, neonazismo al estilo Eudomar Santos.
Como vaya viniendo, vamos bien. Exactamente, totalmente acéfalo. Totalmente acéfalo. Ok, bueno, cerramos la primera parte de este espacio que estamos haciendo hoy, compartiendo con Manuel Brito, EPA, Mi Llave en redes sociales, hablando de lo que nosotros entendemos, como decimos, como un venezolano o como dos venezolanos más, sí, que tenemos derecho a opinar. Usted tiene derecho a estar en contra, a favor o en contra de lo que decimos, lo puede opinar por redes sociales también, puede escribir lo que sea. Y de eso se trata, que aun cuando no opinemos igual, podamos discutir nuestros puntos de vista y dilucidarlos en el mundo de la democracia. De eso se trata. Así Al regreso vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir en TikTok y en Instagram, pero vamos a una pausita ahorita y después regresamos con mucho más. Gracias a las personas que están con nosotros a través de TikTok y los que están a través de Instagram por acompañarnos en la tarde de hoy. Ya seguimos con mucho más.